Cordial saludo y buenas noches, estimado tutor Elber. Esperando se encuentre muy bien. Bueno, el día de hoy vengo a dar sustentación al código propuesto, al sistema de monitoreo de variables para un vivero o un invernadero. Entonces, bueno, básicamente acá lo que hicimos fue implementar pues la pantalla de 6x2, un piezo eléctrico, los dos motores, el Arduino pues que habíamos dicho, los dos sensores, el de temperatura y el de el soy de humedad, y un servo motor, eso es un micro servomotor. Entonces, bueno, la funcionalidad de este circuito es básicamente como lo descrito en el trabajo o en el proyecto, y es pues que funciona de la siguiente manera. Mientras la temperatura del vivero se encuentra entre un 30 y un 40%, eh, el microservomotor lo que hará es que pues abrirá compuertas y mantendrá ese clima, bueno, esa temperatura, perdón, para mantener estable el vivero, ¿no? En caso de que esa temperatura se vea perturbada o aumente, automáticamente cruzando el umbral del 41%, lo que ocurre es que este piezoeléctrico que implementamos va a funcionar como alarma, por lo cual va a ser un pitido y nos va a avisar que hay una perturbación en la temperatura. Automáticamente se nos va a activar este motor, el cual se va a encargar de mover el flujo del aire, ¿no? Para regular nuevamente la temperatura. Entonces, bueno, eso en cuanto a esta parte de la temperatura. En cuanto a la humedad, es básicamente teniendo en cuenta la humedad, como lo digo, como la humedad adecuada para este vivero puede ser, digamos, entre un 60-70%, que es lo ideal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se cruza hacia abajo el umbral de los 60 grados, o sea que se pierde humedad, automáticamente se activa este motor y nos genera pues básicamente ventilación para alcanzar nuevamente ese punto de humedad. ¿Sí? Entonces, pues bueno, los dos motores básicamente lo que hacen es mover nuestros ventiladores o la parte de ventilación del vivero, y listo. Entonces procedemos pues básicamente con la simulación y listo. Entonces tenemos pues las dos variables definidas, T y H, y tenemos un 24%. Entonces, bueno, si empezamos a avanzar acá en el sensor y subimos la temperatura entre un 30 y un 40%, podemos observar que el servo nos abre las compuertas para el flujo del aire. Pero si esto llega a perturbarse, esa temperatura se llega a perturbar, lo que ocurre es que se activa el pitido, por lo cual vamos a activarlo, cruzando el umbral, ¿no?, del 41%. Bueno, como podemos ver ahí, pues activa la alarma y pues el motor empieza a trabajar para mover el flujo del aire, ¿no?, y regular nuevamente la temperatura. En cuanto a la humedad, podemos observar lo mismo. Aquí está girando porque pues evidentemente nos está mostrando un 0% de temperatura, perdón, de humedad. Pero ¿qué ocurre si yo, pues obviamente entendiendo que está entre el 60 y 70% el rango de humedad estable para un vivero o para un invernadero? Entonces lo que ocurre es lo siguiente: si subimos el rango, bueno, aquí está, hay un error en el código, o no en el código, sino se genera porque como es en línea, hay momentos en que se queda, pero bueno, básicamente si yo lo reinicio, funciona normal, sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, variando acá la humedad, llegando al 60%, que es aproximadamente, bueno, pero bajémoslo un poquito más. Bueno, dejémoslo en 71, o de hecho, espera, yo acerco esto con poquito y lo bajamos a 65. De 65, obviamente pues podemos ver que el motor no está funcionando porque pues se supone que estamos en la humedad adecuada, ¿no? Pero si llega un punto donde esta humedad se ve afectada y empieza a perderse humedad, pues obviamente nuestro motor se activa automáticamente. Nuevamente pues para mover el flujo del aire y hacer que
recuperar nuevamente ese punto de humedad. Sí. Y listo, entonces ese será el código implementado aquí en Tinkercad. Y listo, tutor. Básicamente, pues esa es la explicación. Y listo. Gracias por su tiempo y hasta luego, tutor Elber.